¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Patricia Vidal, soy profesora de Provisión Social y el día de hoy voy a hablarles sobre la empresa familiar y las siguientes generaciones. Nosotros tenemos que en el Perú existen aproximadamente 1.7 millones de empresas, de las cuales, de acuerdo a unas estadísticas que se manejan, el 90% son empresas familiares, es decir, la mayoría, y colaboran con un 60% en el PBI del Perú, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué es una empresa familiar? ¿Cómo se comporta una empresa familiar? ¿Cómo es la evolución de una empresa familiar? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es tres etapas bien marcadas en una empresa familiar. La primera etapa, que es la etapa en la cual comienza un emprendedor con un negocio, ¿no? Lucha mucho porque este negocio que tenía en mente resulte y pueda sobrevivir. Se consideran que cuando un negocio pasa los 3 años, ya pasó la etapa de emprendedor y ya puede considerarse como una empresa que empieza a consolidarse, ¿no? Entonces, en esta etapa en la cual ya empieza a crecer y a consolidarse, pasan a veces, pueden pasar 10 años, 15 años, depende, ¿no? Esto no es, digamos, tiempos exactos, pero ahí lo que se ve es de que empieza a ingresar los hijos a trabajar en la empresa, ¿no? Entonces ahí, digamos, empieza la etapa en lo que le llamamos la proyección transgeneracional. Quiere decir, es aquella en la cual la empresa que era gerenciada, manejada por un fundador, empieza ya a proyectarse hacia una empresa familiar en la cual no solamente está el fundador, sino también están sus hijos. Y lo que vamos a ver nosotros que normalmente, si esto se hace en forma adecuada, la empresa puede llegar digamos, consolidarse y a crecer y empezar ya a hablar ya no solamente de una transferencia generacional, sino también ya de una familia empresaria, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a tener son tres etapas, ¿no? La etapa que es la etapa del emprendedor, la etapa en la cual ya empieza a ver las proyecciones transgeneracionales, que sí que empiezan ya los hijos a entrar a trabajar con los padres, y lo último ya es la etapa en lo que llamamos las familias empresarias, que es aquella en que ya no solamente tienen una empresa, sino tienen varias empresas, ¿no? Entonces ya se convierten en familias empresarias. Tenemos acá varios ejemplos, y en realidad podría haber puesto muchísimos más, son algunos ejemplos de empresas que comenzaron, ¿no? Como emprendedores, ¿no? Como fundadores que tuvieron las agallas de hacer empresa en un Perú que es tan difícil y que lograron consolidar sus negocios y que han pasado mucho tiempo y que en algunos casos ya inclusive ya no estamos ni siquiera en la segunda, sino estamos en la tercera y en la cuarta generación del fundador, ¿no? Tenemos también otras empresas que están acá, que son empresas que todavía continúan siendo manejadas por los fundadores. Entonces, estos son algunos ejemplos, y más bien lo que me gustaría también es compartir este caso, ¿no? Un caso muy emblemático, tal vez muy limeño, pero creo que es un caso que tal vez puede darnos un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas para que un emprendimiento termine siendo y termine conformando una familia empresaria. Entonces tenemos en el año 1942, ¿no? Don Erasmo Wong y su esposa Ángela fundan esta bodega, esta pequeña bodega en la avenida 2 de Mayo de San Isidro, ¿no? Esta empresa, desde que se crea la bodega, ellos siempre tienen en mente y querían que sea reconocida como la que brinda el mejor servicio, por lo menos en la cuadra y después en el distrito, ¿no? Y va pasando el tiempo y empiezan los hijos a entrar a trabajar. A veces empezaron a trabajar ayudando a repartir la mercadería en aquellos vecinos que pedían que por favor se los hagan ese servicio de libre, ¿no? Ellos cuentan que después del colegio iban de frente a la bodega a ver cómo ayudaban a los papás, y ellos van creciendo, van estudiando también carreras, y vemos que en un momento ya en el año 83 ellos deciden dar el gran salto, ¿no? Entonces pasan de tener una bodega en la avenida 2 de Mayo, pasan a crear una tienda, un supermercado en el Óvalo Gutiérrez en San Isidro. Esto sigue evolucionando, los hijos siguen trabajando muy fuerte,
ya empiezan a contratar gente, ¿no? Diferentes gerentes para que le ayuden, trabajadores, y en el año 2010 llegan a tener 23 locales. Y en ese año ellos deciden vender todo esta, digamos, diferentes redes de supermercados que tienen y pasan a invertir en otros sectores, convirtiéndose así en una familia empresaria en la cual siguen trabajando en muchos casos juntos, los hermanos, con sus hijos en algunos casos, y están en diferentes sectores ahorita, ¿no? Pero vemos cómo de un emprendedor que tiene este sueño de tener una pequeña bodega en uno de los distritos más importantes de Lima, que es San Isidro, cómo va el sueño con su esposa de querer hacer o brindar el mejor servicio al mercado, logra que después sus hijos entren a trabajar con él y llegan a tener esta cadena de supermercados, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo bastante, digamos, emblemático que tenemos nosotros y que siempre me gusta tocarlo como un ejemplo para todos aquellos empresarios que están, digamos, ahorita en la etapa de la bodeguita. ¿Qué tenemos nosotros? Es que en realidad, de acuerdo a unas estadísticas, se puede decir, ¿no?, que las empresas familiares, solamente el 30% pasan a ser manejadas por los hijos, un 15% pasan a ser manejadas por los nietos y un 4% pasan a ser manejadas por los bisnietos, ¿no? Podríamos decir que son, digamos, cifras desalentadoras, pero lo cierto es que no, porque lo que vamos a ver nosotros es que las empresas familiares duran muchísimo más actualmente que cualquier otras empresas. Tenemos nosotros este cuadrito que es, que lo que nos grafica es cuánto duran las empresas en general en el mundo, ¿no? Y lo que vamos a ver que conforme está pasando el tiempo, las empresas duran muchísimo menos, principalmente por digamos, por la forma como se están produciendo los cambios en el entorno y también por, digamos, qué tan lo competitivo que está haciendo el manejar una empresa en diferentes sectores, ¿no? Entonces tenemos que en el año 60, por ejemplo, las empresas duraban aproximadamente 60 años, ¿no? Las empresas que fueron fundadas en el año 80 ya empiezan a durar muchísimo menos, 35. En el año 2000 ya estamos hablando de empresas que se ven, que se están proyectando y lo que se ve que no, probablemente no van a llegar a durar más allá de 25 años. Y en el año 2020 ya se empieza a ver que las proyecciones de las empresas que se están creando probablemente no lleguen a durar más de 20 años. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que en realidad las empresas familiares en principio no duran mucho menos de lo que dura cualquier empresa, sino inclusive dura muchísimo más. Entonces ese es uno de los primeros mitos que me gustaría romper con esta charla, ¿no? Volviendo a nuestro gráfico inicial, yo sé que muchos de ustedes han sido esos emprendedores, esas personas que han comenzado con mucho esfuerzo, han comenzado un negocio y han logrado no solamente sobrevivir, sino hacer que su negocio esté creciendo. Sí, entendemos que vamos a tener un pequeño bache y un gran bache con todo este tema del COVID-19, pero yo estoy segura que conforme logremos recuperar no solamente el país, sino el mundo, ustedes van a seguir adelante. Entonces, lo importante que podemos nosotros, y por eso me gusta hablar de lo que es empresa familiar y cómo puede ser el ingreso a la segunda generación, es que la segunda generación, en muchos casos en las empresas familiares, lo que han hecho es ayudarles a dar este gran salto, ¿no? Ayudarles a modernizar la empresa, a entrar a nuevos rubros, a traer nueva tecnología. Entonces yo creo que ese es un punto importantísimo que tal vez en esta coyuntura actual nos puede ayudar a modernizar el negocio. Entonces, nosotros lo que vamos a tener ahorita y lo que voy a pasar a hablar ya es algunos consejos que podemos darle de cómo hacer para que este ingreso de la segunda generación realmente ayude a la empresa, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que en primer punto es que haya una claridad. ¿A qué me refiero con claridad? Me refiero a que el fundador analice y vea si realmente él desea que sus hijos entren a trabajar con él, ¿no? Cada uno se conoce, cada uno conoce cómo es, y tiene que analizar si realmente está dispuesto a que sus hijos entren a trabajar. Y los hijos, por su lado, también deberían analizar si es una opción o no. Si realmente, ¿por qué no desaprovechar esta oportunidad de tener una empresa que ya
pasó la etapa de emprendimiento, están entrando en una etapa tal vez de crecimiento, y por qué no entrar a poner el hombro, a modernizar la empresa y a dar el gran salto que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, primero, claridad. Claridad en ambos lados, si realmente el fundador desea que sus hijos entren a trabajar con él, y los hijos, si realmente ven como una muy buena opción profesional el entrar a trabajar en la empresa del fundador o de su padre. Segundo punto importante es, hemos visto que el fundador, de repente la pregunta es, ¿quiero que mis hijos quieran entrar a trabajar? Claro que sí, sí quiero. O sea, es más, todo este esfuerzo, lo que quiero es que pasen mis siguientes generaciones. Entonces ahí es importante que haya libertad. Es decir, que los hijos tengan la libertad de elegir si realmente quieren entrar a la empresa o no. Entonces ahí tienen que conversar los dos y ver, oye, ¿realmente tú quieres entrar a trabajar en la empresa? ¿Realmente lo estás viendo como una opción o realmente no? Entonces ahí también, si el hijo dice, no, papá, la verdad que no, la empresa es una empresa que comercializa productos, a mí me encantaría ser doctor, me encantaría dedicarme a la investigación, o de repente dedicarme a ser abogado, de repente tener un taller mecánico, lo que sea. Entonces, de repente ahí el hijo dice, no, no lo veo como una opción. Entonces, la libertad del hijo, que el hijo sienta ¿no? Y tenga la libertad de elegir si entra o no entra a trabajar con el fundador. Otro consejo que podría dar es, una vez que ya se decidió, ok, está bien, va a entrar la segunda generación a trabajar, es decir, los hijos van a entrar a apoyar, importante es analizar qué necesita la empresa. Es decir, ok, yo como fundador soy muy bueno vendiendo, pero soy muy malo haciendo la parte financiera, o soy muy malo tal vez manejando la parte logística, o soy muy malo produciendo. Entonces, ahí analizar qué rol, o sea, qué parte le falta a la empresa que pueden los hijos entrar a apoyar y hacer sinergias o trabajando en conjunto con los padres, lograr que la empresa pueda crecer muchísimo más. Entonces ahí identificar primero el fundador, cuáles son sus puntos débiles, en qué no es bueno, y en qué puntos que el fundador no es bueno, el hijo puede entrar a apoyar y poder cubrir esas deficiencias que tienen los fundadores, ¿no? Entonces ahí también la pregunta es, oye, pero ¿cuánto debería pagarle a mi hijo? Bueno, debería pagarle en función a lo que él va a hacer, cuál va a ser su puesto, a qué se va a dedicar, cuáles van a ser sus responsabilidades. Lo que te costaría a ti contratar a un tercero que no es miembro de la familia, para que haga esas funciones, ese mismo sueldo es el que deberías pagarle a tu hijo. Entonces, en este punto estamos viendo que primero, identificar qué le falta en la empresa para que pueda seguir creciendo. ¿Qué debilidades tiene el fundador que pueden ser cubiertas por los hijos y hacer que la empresa se consolide muchísimo más? Y una vez que hemos determinado eso, es definir cuánto le vamos a pagar. Y eso también tiene que ser un sueldo que pueda ser asumido por las funciones que va a realizar el hijo, como hemos visto, y también que pueda ser asumido por el tamaño que tiene la empresa. Esa es la siguiente recomendación. Otro punto importante es elegir un capitán. ¿A qué me refiero con elegir un capitán? Bueno, me refiero que obviamente la empresa tiene contactos, ¿no? En algunos casos ya creció y han tenido que contratar trabajadores, tal vez vendedores o gente obrera que les ayude a trabajos menores, entonces, o también tienes contacto tal vez con clientes, con proveedores, ¿no? Entonces, lo que nos queremos referir con elegir un capitán es de que frente a terceros, frente a personas que no son miembros de la familia, debe haber un líder, es decir, alguien que es el encargado de comunicar qué se ha decidido, cómo se va a trabajar. Claro está que en familia van a decidir ciertos puntos importantes, ¿no? Pero frente a terceros no debe verse digamos, mostrar que hay puntos de vista distintos, porque esto debilita la empresa, ¿no? Muchas veces hemos tenido empresas familiares en las cuales los trabajadores dicen, yo ya no sé a quién hacer caso, porque viene el papá y me dice una cosa, pues viene la esposa y me dice otra cosa, viene el hijo y me dice otra cosa, viene el hijito que no tiene ni 4 años y viene y dice otra cosa. Entonces, digamos, importantísimo que frente a terceros haya un capitán, un líder, alguien que dé la cara
y que se encargue de comunicar qué es lo que la empresa ha decidido hacer o cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, elegir un capitán. Tema importante, alinear expectativas. Es importantísimo que todos los miembros de la familia se sienten y hablen para saber qué quieren lograr con la empresa. De repente, ¿no? Ven que, uy, esta empresa es mucho trabajo, este sector es muy difícil, entonces pueden decidir por qué no entramos a otros sectores. Mantenemos esta empresa y entramos a otro sector que sea un poquito más tranquilo, ¿no? O también de repente dicen, no, queremos que la empresa crezca, ¿por qué no? Si esto ya dominamos este negocio, ¿por qué no crear otra sucursal o sacar otra tienda? ¿O por qué no vender otros productos? ¿Por qué no salir de repente a otros distritos, a otras provincias, o tal vez, ¿por qué no soñar y querer que nuestros productos se exporten, ¿no? Entonces ahí alinear expectativas. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, no todas las personas queremos lo mismo, aún siendo miembros de la misma familia, ¿no? Entonces ahí es importante sentarse y soñar. O sea, soñar qué queremos lograr con la empresa. Soñar como lo hizo Erasmo Wong. Desde un inicio, él y su esposa y después sus hijos, ellos soñaban con tener una empresa que lo que hiciera era brindar el mejor servicio el que se pudiera dar en el Perú, ¿no? Entonces era el sueño, ¿no? Tener no una bodega, no tener de repente varias bodegas y por qué no un supermercado. Entonces todo eso, conversarlo y alinear expectativas. Gran parte del problema que viene a veces en empresas familiares es porque no hay una alineación de expectativas, es decir, no se ha conversado respecto a qué queremos hacer con la empresa, qué queremos lograr con la empresa en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, qué queremos, cuál es nuestro sueño y por el cual vamos a trabajar todos juntos. Entonces, ahí es importante alinear qué queremos hacer con la empresa para el futuro. Importante, comunicación. Hemos hablado, ¿no? Hemos visto que en muchos temas que vamos a tener que decidir va a ser necesario comunicarnos. Y parece mentira, hay muchas familias que de por sí tienen facilidad para hablar temas espinosos entre ellos sin que la relación entre ellos sea afectada. Pero lo cierto es que hay muchas familias que no tienen esa habilidad. Entonces, si tú quieres ser empresa familiar, es importantísimo cultivar la buena comunicación entre los miembros, es decir, poder tener la capacidad de poder conversar con los otros miembros de la familia sobre lo que pienso, lo que estoy sintiendo en la empresa, cómo me estoy sintiendo de repente con algunas decisiones que están tomando, cómo me estoy sintiendo de repente con unos temas que han pasado en la empresa y que me han afectado de repente a mí. Entonces, ahí es importantísimo desarrollar habilidades de comunicación entre todos los miembros, aprender a hablar sobre temas que probablemente sean espinosos, sean temas que nos puede de repente costar hablar, que nos puede costar, pero es importante hablarlo porque cuanto más nos tardemos en hablar temas que a nosotros nos está afectando, que lo cual no estamos sintiendo cómodos con algunas decisiones que se está tomando en la empresa, o la forma como se está llevando la empresa, o de repente cómo se ha tratado determinado tema, es importante conversarlo y llegar a acuerdos. Y hablando de acuerdos, acá hay una regla de oro importante en lo que es acuerdos, y que lo traigo porque creo que es importantísimo ponerlo en práctica. En la medida de lo posible, hay que tratar de seguir esta regla que yo llamo la regla de oro para lo que es acuerdos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aquellos acuerdos en que nosotros de repente con familia digamos, ya, lo que vamos a poner como regla es de que si la mayoría manda, es decir, si el 50% aprueba una decisión, entonces esta se tiene que implementar. Entonces, esa regla de repente nos va a ayudar a tomar acuerdos muy rápidos, pero el problema es que cuando queramos nosotros implementar esos acuerdos, probablemente nos vamos a tardar muchísimo más. Entonces, lo que tenemos que ver acá es de que hay que tomarnos el tiempo que sea necesario para, en la medida de lo posible, los acuerdos sean tomados con unanimidad. Si es que hay algunas diferencias de opinión, tal vez sería bueno hablar con algún miembro que no es la familia, pero nosotros respetamos, algún profesional, algún consejero, algún asesor, que nosotros lo respetamos como profesional y que pueda de repente darnos su punto de vista o de repente ayudarnos a reflexionar
y a llegar a un acuerdo por unanimidad. Si logramos esto, lo que vamos a hacer es de que la implementación sea muchísimo más rápida, ¿no? Y por lo tanto, la relación también familiar no se deteriore tanto. Entonces, regla de oro de acuerdos, lo ideal, en la medida que se pueda, pues yo digo, lo ideal, a veces no se puede porque hay que tomar decisiones muy rápidas, pero en la medida de lo posible los acuerdos tienen que ser hechos por unanimidad y eso va a ayudar a que la implementación sea mucho más rápida, ¿ok? Y ahora hablando de acuerdos, ¿qué acuerdos pues tenemos que llegar como familia? Bueno, primero hay que construir una lista de acuerdos de que nosotros consideramos que es importante que empecemos a hablar al respecto. Por ejemplo, ¿no? Voy a trabajar las 8 horas, es decir, va a ser dedicación completa en la, en la empresa familiar, o te voy a trabajar medio tiempo. Debemos ingresar todos a una misma hora, quién se va a dedicar, quién se va a ser responsable de cada tema importante en la empresa. Debería, de repente, si es que mis hijos se casan, deberían los parientes políticos entrar a trabajar en la empresa o no debería de repente. Debería de repente aquel que va a encargarse de la contabilidad estudiar contabilidad. Entonces, hacer una lista de temas que nosotros consideramos que hay que necesidad de conversar y tomar acuerdos. Estos temas hay que tomarlos poco a poco, ¿no? No es la idea de que sentarnos un día y hacer toda una sesión maratónica, ¿no? De varias horas tratando de acordar todo, sino más bien hacer una lista de qué temas ahorita son importantes que tomemos un acuerdo. Probablemente cuando los hijos empiezan a entrar a trabajar, uno de los primeros acuerdos importantes va a ser, ¿y vas a trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial? ¿Cuántas horas vas a dedicarle a la empresa? Otro tema importante, ¿cuáles van a ser tus responsabilidades? ¿De qué te vas a encargar tú? ¿No? Y por tanto, si algo sale bien o sale mal, es tu responsabilidad y tendrás que afrontar los resultados de las acciones que estés haciendo respecto a esos temas, ¿no? También, por ejemplo, los horarios de entrada, los horarios de salida, vas a poder trabajar en la casa o tendrás que venir al local. Entonces, todo eso hay que hacer una lista de acuerdos y conversarlos y acordar en familia. Bueno, ya para ir terminando, me parece importante tocar este tema de cómo de repente las familias pueden aprovechar, ¿no? Este tema de que la siguiente generación entre a la empresa familiar, tomando en cuenta este momento tan especial que están viviendo las empresas, que es todos estos cambios que está ocasionando la pandemia, ¿no? Muchos negocios probablemente no van a lograr sobrevivir a esto, o muchos van a tener que cambiar de giro, o van a tener que reinventarse. Entonces, acá yo creo que ahí vamos a dividir, ¿no? En dos puntos, es qué aportes pueden hacer el fundador, ¿no? El fundador probablemente cuente con la experiencia, cuente como lo que llamamos nosotros con las heridas de guerra, es decir, ya ha enfrentado más de una crisis. De repente no como la del COVID, no como la pandemia, pero probablemente ha enfrentado crisis como el terrorismo, ¿no? Probablemente la empresa comenzó en esta época de los años 80, en que había todo este tema del terrorismo, ¿no? Entonces, importante eso es el aporte que puede hacer el fundador respecto a la experiencia que ya tiene en el negocio, ¿no? También la visión de largo plazo, ¿no? Como si ya tiene años, él sabe ya cómo visualizar, ¿no? Él ya sabe cómo la empresa por dónde debería ir, cuál camino podría llegar, digamos, seguir para el largo plazo. También tenemos los millennials, ¿no? Los hijos, y ahí tienen muchas fortalezas. Número uno, la mayoría de los hijos de los fundadores, de los emprendedores, ya están más preparados porque en muchos casos han estudiado carreras técnicas o en la universidad, pero se han preparado, digamos, un poco más que los fundadores, ¿no? También, obviamente, son nativos digitalmente, ¿no? Son personas que manejan muy bien, ¿no? A veces cuando me preguntas cómo has logrado hacer esto, me dicen, no lo sé, pero bueno, me salió en forma muy intuitiva, ¿no? Entonces, importante esta habilidad para manejar todos los medios digitales tan importantes ahora para la reconversión del COVID, ¿no? Para el e-commerce, para plataformas, para las redes sociales. Otro tema importante es que muchas veces se dice que el milenio, esta generación, se mueve mucho más por lograr cosas que por el tema salarial, ¿no? También ese es uno de los rasgos que se ha identificado de esta generación. También importante, esta generación
se ha identificado que no teme probar cosas nuevas, ¿no? Que no teme probar nuevas cosas y que si se equivocan muchas veces vuelven a comenzar. Entonces es importante en esta etapa de COVID que probablemente vamos a tener que reconvertirnos, tener que probar nuevas formas de hacer negocio y probablemente de repente podemos justamente encargarle a las nuevas redes, oye, anda viendo, mientras yo veo cómo mantengo el negocio en la medida de lo posible, ¿por qué no vas viendo qué nuevas ideas puede haber? ¿Por qué no vas explorando las redes sociales? ¿Por qué no vas manejando esa parte en forma paralela, ¿no? Una de las ventajas tal vez que le dicen es de que tiene una visión muy a corto plazo. Entonces, yo les invito, ¿no? En este proceso de reconversión de las empresas a raíz de la pandemia, que de repente vean, ¿por qué no?, como una oportunidad que entre la segunda generación, que entren los hijos y que aporten todas estas herramientas nuevas que muchas empresas están necesitando, ¿no? Hemos hablado todo lo que es el tema digital, el e-commerce, las redes, los pagos, ¿no? Los pagos, las billeteras electrónicas. Entonces, tratar de repente de aprovechar, ¿no? A la segunda generación para que nos ayude a renovar la empresa, ¿no? Y finalmente, y quiero terminar esta charla con el tema del doble reto, ¿no? En una empresa familiar se maneja dos retos. Un reto importante es cómo hacemos para que la empresa crezca, ¿no? Económicamente. Y otro reto importante es cómo hacemos para que estos problemas de repente de comunicación, problemas que se pueden estar presentando en la empresa, finalmente no afecten también la relación familiar que tenemos entre los miembros. Entonces, no olvidarnos que es muy bonito trabajar en familia. Las empresas familiares normalmente con ingresos de la siguiente generación suelen crecer muchísimo, suelen consolidarse, pero es también importante estar siempre alerta que la relación familiar no se deteriore, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, mi mensaje es, final es, aprovechemos. Si somos unos emprendedores, que nuestra empresa ya se ha logrado consolidar y tenemos hijos que de repente están en una edad que pueden entrar a apoyarnos, aprovechar para poder, digamos, implementar nuevas cosas en la empresa con la nueva generación. Muchas gracias, espero que esta charla les haya servido y que sobre todo les haya dado algunas ideas para todo este proceso de asesoría que están siguiendo con la Universidad del Pacífico. Muchas gracias.